Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. En la oportunidad de hoy les voy a explicar lo que es un poco acerca de las interacciones farmacodinámicas. Introducción respecto al tema de la farmacodinámica o farmacodinamia. Es el estudio de los efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos. Es la relación entre la concentración de un fármaco y el efecto de este sobre un organismo, en este caso de un ser humano. La farmacología, para fines prácticos y para poder entenderla de mejor manera, tenemos que estarla dividiendo en dos clases fundamentales, en este caso la farmacodinamia y la farmacocinética, ya que nos ayudan a nosotros eh, poder ubicarnos cómo es que están actuando los fármacos desde dos puntos de vista distintos. Eh, ¿Cómo es que estos van a encontrar interactuando con los seres vivos? En este caso, estamos hablando de un paciente. Para ello, la farmacodinamia va a ser la encargada de poder eh, estudiar cuál es el mecanismo de acción en específico, con qué intensidad va a estar produciendo los fármacos estas acciones y en qué medida se va a producir una consecuencia. Por lo contrario, la farmacocinética va a ser el segundo paso. Va a ser la encargada de estudiar cómo es que se va regulando los procesos de absorción, distribución y eliminación de estos fármacos que ya han llevado su efecto farmacológico dentro del organismo del paciente, lo cual este va a tener una gran importancia en la parte clínica porque va a permitir elegir qué medicamento es el apropiado para un determinado paciente. Las interacciones farmacodinámicas. Empecemos por qué es una interacción. Se considera que existe una interacción cuando los efectos de un fármaco son modificados por la presencia o administración simultánea de otro fármaco, de un preparado vegetal, alimento, bebida o de alguna sustancia química ambiental. Se produce como consecuencia de la acción de dos o más fármacos sobre el mismo receptor, el mismo órgano o el mismo sistema fisiológico. En esta tableta podemos observar que está compuesto por el sinergismo de suma o aditivo, sinergismo de potenciación y el antagonismo. El sinergismo son los efectos que obtienen o son iguales o superiores a la suma de sus efectos por separado. Y el antagonismo es lo contrario, disminución o anulación del efecto de un fármaco por la acción de otro. Por ejemplo, vemos aquí los fármacos mencionados y qué efecto hay dentro de ellas. El antagonismo. Un fármaco es capaz de anular total o parcialmente la acción del otro. Por eso encontramos tres. Antagonismo, que es el antagonismo químico, fisiológico y farmacológico. El químico, eh, los dos fármacos reaccionan químicamente por neutralización de cargas eléctricas. El fisiológico produce acciones farmacológicas opuestas, actuando sobre diferentes tipos de receptores. Y el farmacológico, ambos fármacos compiten a nivel. En el antagonismo farmacológico está el competitivo y el no competitivo. En el competitivo, la interacción entre el agonista y el antagonista se produce a nivel del mismo sitio receptor. Y el no competitivo se caracteriza por el antagonista que no ocupa el sitio receptor, sino un sitio integrante del mecanismo traductor de señales. En el sinergismo, cuando el efecto de las dos sustancias administradas conjuntamente es igual o superior a la suma de sus efectos por separado. Encontramos la sinergia aditiva y la sinergia potenciativa. La aditiva, cuando el efecto que produce es igual a la suma de los efectos. Actúan en receptores diferentes, pero ejercen el mismo efecto. Eh, en la potenciativa, cuando el efecto farmacológico es mayor que el efecto de ambos conjuntos por separado. Ejemplo, respecto al sinergismo, en los fármacos que interaccionan y las consecuencias que hay dentro de el paciente, en los fármacos que interaccionan los antihistamínicos con benzodiazepinas es el aumento de la sedación en la consecuencia clínica y los anticoagulantes orales con ácido acetil salicílico es el aumento del riesgo de hemorragias.
Por último, las interacciones farmacodinámicas se clasifican en directas e indirectas. En las directas son dos fármacos que actúan por el mismo mecanismo que pueden dar respuestas exageradas, por ejemplo, depresores del SNC, y las indirectas que no tienen el mismo mecanismo, pero las consecuencias adversas son por la conjunción de los efectos fármacos, por ejemplo, la furosemida y dioxina y la hipocalemia que puede precipitar intoxicación digitálica. Eso sería todo. Muchas gracias.